Muy, pero muy buenos días. Qué sabroso comenzar un miércoles. ¿Estamos a miércoles o jueves? Hoy es Hoy jueves. es miércoles 21. Miércoles 21 de enero. El tiempo está pasando rápido, pero no tanto. Miércoles 21 de enero del 2026. Aquí desde el centro de la ciudad de Armenia, en nuestros estudios, en nuestro set de emisión, a través de proyectaraxm.com, canal Proyectar AXM en YouTube y por Face Proyectar XM en este su programa Sala de Prensa, con temas apasionantes, temas vigentes, invitados, panelistas, todas las herramientas para hacer un excelente programa por el beneficio, por el bien de nuestros video oyentes. Como siempre me acompaña eh, Augusto Mise. Hola Mise, Mise, ¿de dónde es? Augusto, buenos días. Bueno, muy buenos días. Saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, las diferentes redes sociales. No, mi se viene por allá de hebreo. Es Cerro. un, es un origen en estos países Tiene que ver de como con Mesías, Messi, Mise, Mise, sí. ¿no? Es hebreo entonces el Sí, apellido, el origen. el origen es hebreo, sí. Tiene, no conocía ese apellido. Sí, Mise, pues acá se escucha en Venezuela, en Argentina, pero Bueno, no a nivel de Messi, ojo Europa, con eso. No es no, no. Messi, sino Mise. En Argentina es una distorsión de Mise, Messi. Messi es una distorsión. Y Y en Francia es Mise, con tilde en la E, Ah, Mise. ya. Y ¿Tiene hay alguna, otro Miset y Mouse también. tiene alguna traducción Mm, del hebreo? pues No ha investigado qué traduce su apellido? Porque todavía no. lo que es hebreo tiene su fundamentación por lo general religiosa, ¿no? Sí, sí. Sí, hay que ver bien los orígenes. No he buscado bien el significado de Mise. Sí, Mise. hay que Porque investigar. Mise con C es el plural de ratones en inglés. Pero no es Mise con C, sino con doble S. Ah, bueno, Mise, muy chévere. Muchas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en un día que Llueve en Montenegro, llueve copiosamente en Montenegro, ya viene para acá el aguacerito en Armenia, comenzó a lloviznar. Bueno, pero está la mañana caen fresca. goticas muy menuditas, Y pero contamos, está cayendo agüita, sí, están cayendo unas goticas ahí especiales. pero contamos con buen café que nos Contamos con preparó buen café y nuestro estamos aquí un director. poquito abrigados aquí en nuestro set. Bueno, eh, incendio esta mañana, leíamos noticias, En la incendio esta fachada, mañana ¿no? En en el Armenia, barrio La Fachada de Armenia, una mueblería. con un muerto trabajador de la fábrica. A la 1 de la mañana, un incendio bastante fuerte. Yo no entiendo por qué en una casa hay una fábrica de muebles. No, la economía informal de la que venimos hablando, esa es la Venimos hablando. necesidad. Mientras ellos se ponen a ubicarse por una zona industrial, pues No, el arrendamiento se los no consume, se como se puede, los consumió no se puede, no se puede. las llamas como se los consumió las llamas del fuego, ¿no? Sí, sí. Entonces, por En- eso se revea. sí, Ah, bueno, ahí está. ahí estamos Ahí llegando. llegaron los Llegamos los micrófonos. micrófonos con mi amigo. Oiga, madrugó hoy, porque él no madruga tanto. Sí. Está comprometido con esta causa, ya me di cuenta. Hoy está vestido del Deportes Quindío el hombre, ¿eh? Ah, bueno. Ah, Vea, bueno, estamos perfecto, en perfecto. vivo, En en vivo y en directo, directo. perdonen nuestro video Ahí oyentes, entró todos estos Milton en temas. pijama. Ah, no, Sí. ya está vestido. Ahora hablamos, gracias, Milton. Bueno, el tema es el siguiente. No, crea. Van siete muertos, van siete muertos van siete muertos por homicidio en lo que va del año. Lamentablemente, lamentable. Pues mire, eso va acompañado del problema del porte ilegal de armas, definitivamente. Aquí hay candidatos y hay políticos que defienden el porte de armas, pero hay que mirar cómo es el comportamiento de los homicidios en colectivos en Estados Unidos, por ejemplo, donde un tipo llega y comienza a disparar en una escuela y puede matar a todo un salón de clases. Aquí, ese fenómeno, y me toca directamente con un amigo que hace 20 días perdió a su hermana por una bala perdida, un sábado, en la mañana. Un amigo mío llamado Miguel, muy triste porque la hermana pues iba saliendo de su casa, de su apartamento, Aquí en Armenia, ¿en qué sector? sí, en el sector sur, creo que fue por Puerto Espejo, Hmm. y, y sale y había un tiroteo, un tipo estaba persiguiendo a otro y la empujaron a ella y ella cayó al suelo y le cayó una bala perdida. Un taxista también en el barrio Santander
también fue Sí, víctima de una bala perdida. sí. Pero usted atribuye Eh, el tema de ese al porte de armas porque no sí, solamente son sí, balas, lo matan a uno a cuchillo, lo matan a uno a lo que sea, sí, porte ilegal de armas, no estoy hablando de armas de fuego, sino de todo de tipo de armas. armas. Y, Pero y también es la cultura de microtráfico. del Porque microtráfico, sí. que la estadística dice el 90% de los homicidios, de las muertes violentas en el departamento es con injerencia Los microtráfico. gota a gota llegan Microtráfico. y a quien le dé plata dice, bueno, ¿va a pagar o paga? Paga las buenas, paga las malas. Entonces se impone la ley Por eso aquí hay pena de muerte. Hay pena de muerte y lamentable que indirectamente con balas perdidas, pues gente que no tiene nada que ver en el asunto se ve involucrada. Sí, Pero crece el problema de inseguridad, crece el problema del fomento a la violencia. Hay que desarmar los corazones, hay que seguir hablando del discurso del amor. Del amor casi nadie habla porque les parece cursi hablar del amor, pero hay que fortalecer esos principios, esos valores del amor por la vida, de recuperar el sentir del ser humano. Yo sé que la gente ama mucho sus mascotas, pero hombre, la vida humana es sagrada. Está por encima también de todas las formas de vida, aunque todas las formas de vida son apreciables y hay que defenderlas en la naturaleza, pero el sí, ser humano tiene que tener, que es el que piensa, que es el que razona, sí. tiene que tener una prioridad enorme. Más que amor, obviamente, principios. Rescatemos los principios de antaño. Respeto, solidaridad, eh, el tema de la decencia, Del aguante, la tolerancia. tolerancia. Tolerancia igual aguante, ¿no? Colombia Aguante ya no es. es tolerante, Colombia es violenta. Usted Ujú. tiene un problema porque vio con malos ojos a alguien o porque cree que usted por qué me mira feo, usted por qué le mira las nalgas a mi mujer y por eso hay problemas y muertos. Eso es algo que tiene que ver con intolerancia y hay que recuperar esos principios. Obviamente el amor es importante. Hagamos el amor más no la guerra. Decíamos en los años 1970, la época de los hippies, De los hippies. ¿cierto? El amor y paz, amor y Pues paz. yo, Recuerden el eslogan de ellos, pues yo por ahí amor y paz. tengo uso de razón por ahí de 1976 y yo veía Sí, que habían ciertos hippies por ahí fumando marihuana y desordenados, desordenados. desocupados también. Pero sí, después fui comprendiendo que era una cultura Una cultura completa. de liberación del ser humano frente a ciertas imposiciones antidemocráticas, que hoy lo vemos, Es ¿cierto? una reacción a la guerra de Vietnam, Sí, al menos en los Estados Unidos, ¿sí? De paz y amor y no a la guerra. y no a la guerra. Entonces, pero sí es una cultura, pero que se mezcló con temas de droga, con temas de marihuana, como usted dice, vicio, Ujú. alcohol, prostitución. Las niñas eran usadas como objetos sexuales, fíjese que todo no es bueno, entonces también tuvo su ocaso y ya hippies muy pocos se ven en el mundo. Bueno, y también porque eso es importante determinarlo como una voz de libertad, Sí, ¿cierto? La libertad, por ejemplo, el nudismo, que comenzaron también a proliferarse entre los mismos movimientos hippies, ¿cierto? sí. Es La una liberación tendencia, total, es una liberación liberación. y sobre todo una conciencia política de que la gente no puede pasar eh, no puede pasar inadvertida, sino que es parte esencial de la sociedad. Sí, En estas democracias, pues yo he estado estos días pensando mucho acerca de lo que es democracia, y la democracia es el poder popular, es el mandato directo del pueblo, el mandato sí. directo del pueblo. Y hay dos formas de ese mandato, la democracia representativa y la democracia directa. Aquí nunca ha habido democracia directa, porque uno piensa que cuando va y vota, está ejerciendo una democracia directa, ¿no? Le está dando a un personaje que lo represente, pero el común denominador es que ese representante va y traiciona sus promesas o traiciona al mismo pueblo. Eso es Sí. lo común. Hay un 10% de pronto de políticos que sí son conscientes y quieren cumplir, pero los asfixian y los enredan y los absorben en las mañas politiqueras en los diferentes escenarios de participación democrática. Ujú. Entonces eso es lo que hay que decirle a los candidatos cuando vienen acá. Candidato, es que usted se debe al pueblo. Usted no puede traicionar al pueblo. Hay candidatos que han sido alcaldes de la ciudad, que han sido gobernadores y han tenido toques autoritarios, han ignorado al pueblo. Entonces el pueblo le tiene que enviar
cuenta de cobro ahora. Es cuando el pueblo les manda La cuenta de cobro se pasa con el día de las elecciones. el día de las elecciones, claro. Ujú. Y también antes persuadiendo a la gente de decirle, vea, este es mal candidato. Es mal candidato Sí. por esto, porque incumplió, porque robó, porque gobernó fue con su rosca y porque hizo de la administración pública un negocio. Dice, ustedes mencionan mucho y la gente menciona términos que yo no comparto completamente. Los entiendo y me gustaría que fueran reales, porque yo no soy autoritario ni mucho menos en mi pensamiento. Pero para mí la democracia no existe. El concepto de soberanía no debería existir. El concepto de fronteras no debería haber. El concepto de razas no debería haber. Son palabras que limitan, cohíben a un ser humano. ¿Quién dijo que yo tengo que estarme ahí en la zona porque es mía? Porque como ser humano soy libre. ¿Por qué no puedo ir a Venezuela, a Ecuador, hablando aquí de la región, sí, Pues libremente? esto da Por cuenta, qué la soberanía es un invento de control? Igual que la democracia surge en el mundo en la época romana, en la época griega, en la época romana más que todo, de democracia, la voluntad del pueblo. Pero esto viene en contraposición a un tema religioso, porque antes era la voluntad de Dios, ujú. ¿sí? Entonces se salió eso y se creó una democracia, pero una palabra que se creó muy bonita, filosóficamente dice mucho, pero muy difícil de aplicar. La democracia no es aplicable en todas las Pero mire, sociedades. Y, esa expresión da cuenta de su forma de ser, que respeto sí, claro. y que hay que respetar, pero no comparto porque hablar de que no creo en la democracia y que no debería existir la No, democracia y que no debería existir la soberanía es como decir no creo en la paz, no debe existir la paz, no creo en la protección de los derechos fundamentales, no debe haber derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque es que la sociedad viene superando en su historia la barbarie. Y usted mire cómo las primeras comunidades se mataban entre ellos, todavía se siguen matando, pero no de manera tan atroz, o cómo había la esclavitud, cómo se fue ujú, superando el problema de esclavitud, ujú. cómo es que hoy todavía llega y se sienta un representante en una institución o un gobernador y muchos los tratan como rey, como reyes, y se arrodillan y Sí, les sí, rinden por pleitesía. eso mismo. Y dicen Y eso están más. dentro de una Pero democracia. eso, Y estamos dentro de una democracia. exacto, pero es la Ujú. concepción de la gente que la gente no se, no se apersona de su rol, del rol que le compete, de lo que le corresponde a él como un ser activo dentro de la sociedad. Es que yo no puedo renunciar a que la Constitución me ofrezca a mí un Estado soberano y soberanía es donde tiene que primar la voluntad popular también, porque Ujú. de ahí se derivan todos los poderes públicos de la ciudadanía. Yo no puedo renunciar a eso porque me lo están otorgando, pero también detrás de esas luchas y esas adquisiciones sociales ha habido mucha violencia, ha habido mucho muerto para que un Estado, por ejemplo, llegue acá, llegue Antonio Nariño a traducir Vice, la pero Declaración de Derechos usted Humanos. cree que hayan 1 millón de muertos a causa de un concepto de soberanía? ¿Usted cree Claro. que dos países hermanos se agarren por un tema de soberanía? Mire, Entonces, a lo que voy yo es más, es un tema de punto de vista no tanto político, me dice, sino filosófico. Según Carlos Marx y muchas personas que he leído, el mejor modelo de sociedad para la humanidad no es ni capitalismo ni nada de eso, es el estado natural del hombre. El estado natural, el estado primitivo, no de barbarie. ujú, Y se encontraron por allá, me acuerdo tanto que cuando yo leí esta historia, en Tahití, en esas islas de Tahití, una comunidad natural comenzando el siglo XX. Vivían, se gobernaban, comían, no existía dinero, no existía nada. sí, son Sí, alternativas al desarrollo. natural, Lo que pasa es que pero eso no lo desarrolla, la pero cultura, como ser humano vivían sabroso, vivían sin ningún problema, no se mataban, no había nada. Entonces, claro, es una sociedad, y Carlos Marx lo dice, la sociedad natural es el estado pleno del ser humano. claro, o Entonces, sea, el comunismo que la gente asusta cuando le dicen comunismo, pero no es es una, comunismo, es estado natural porque no hay gobierno, no hay estado, mejor dicho. Entonces, si no hay estado, no puede haber comunismo. Ese era un consejo de ancianos que definían la suerte de unos pleitos pendejitos ahí, pero no había estado. Entonces, el comunismo sale o el capitalismo sale cuando hay un estado. No siempre existió estado. Entonces,
esa forma de ser, hablo de convivencia, no hablo de desarrollo, no hablo de tecnología, hablo de convivencia, hablo de felicidad del ser humano. Ujú. El estado natural, la comunidad primitiva, la comunidad natural, ni que la primitiva, el estado natural, como lo llama Carlos Marx, es ese. Nosotros frescos, nos vestimos frescos, nos hacemos sin tanta atadura, porque comienzan a aparecer términos de sometimiento social, eh, términos que se inventaron los burgueses. Eso es un término netamente liberales. La soberanía es un invento de la Revolución Francesa, Un invento, pero también una necesidad. pero es una revolución burguesa, de la Declaración de los Derechos Humanos, de esa época, de Montesquieu, de Rousseau, Bueno, toda esa, miremos al ser humano. entonces ¿Usted es necesita una libertad o creación. no necesita libertad? El ser humano necesita esa libertad, claro, El ser humano invoca la libertad por naturaleza. por naturaleza, Sí, sí. Los estados se, conf- se comportan igual que un cuerpo vivo. Humberto Maturana acude a la biología para hablar de la sociología, ¿cierto? Entonces, renunciar a un concepto de soberanía es admitir que una nación, no digamos potencia, porque potencia eso también yo lo tengo en entredicho, pero qué tal que llegue Rusia y diga, no, es que Colombia tiene mucha producción de caña, nos vamos a llevar toda la caña y comience a vender que la se caña de impongan a la Colombia. fuerza. Sí, 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 Exacto. sí, sí. Que es que Colombia tiene mucho desempleado, ¿no? Vamos a llevarnos en aviones a toda la gente allá y la vamos a poner de esclava. A esos abusos se puede llegar cuando no hay soberanía. Y, y la soberanía se invoca es precisamente cuando los pueblos quieren liberarse del yugo. Porque la tendencia del capitalismo salvaje es imponerse a sangre y fuego. Es decir, ellos tienen su economía y ellos quieren absorber las economías de los otros porque ahí es donde está el dinero, ahí es donde está el desarrollo. El desarrollo lo miran en términos monetarios. Sí. Entonces, cuando ellos entran en crisis, se dan el lujo de imponerse con el poder, con la fuerza y someter a cualquier país. Aquí nos han sometido con la deuda externa, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sometido a los pueblos latinoamericanos a todo tipo de normas y reglas y a todo tipo de escasez de recursos económicos, diciendo, no, es que primero tienen que atender la deuda, pero también sigan endeudándose, sigan endeudando. ¿Quién lo dice? El Fondo Monetario Internacional, que fue creado en los años 1960 más o menos, pero Colombia está endeudada con Estados Unidos desde 1830. Sí, bueno, muy responsable los que no. Muy Es responsable histórico. los que no han pagado la deuda, gobiernos que pasan. Pasan y crecen y crecen, y por eso comenzamos debiendo, por decir algo, $30.000, y ahora debemos billones. Entonces, es un proceso histórico, y no es nuevo. Es uno de los pecados que tiene Colombia. Y a mí no me gusta la dependencia, a mí me gusta la autosuficiencia. O sea, ¿Sí? quiere la soberanía. La Está invocando la autosuficiencia. soberanía. No, lo que usted es que la soberanía es una vaina coercitiva que nos metieron a nosotros como sociedad para imponer normas y para poner patrones de conducta. Yo no admito, y yo creo que usted que es una persona humanitaria, que en cuento de soberanía en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, 6 millones de muertos, 20 millones de muertos, por un concepto de soberanía. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Dónde está la vida, que es el mayor tesoro? Pero ¿quién está poniendo a los muertos? Que Las víctimas de... en cosas de eso, se me invadió, yo me defiendo, llegaron aquí, me atacaron, yo me defiendo. Es lo que pasó en Gaza últimamente, se metieron los de Hamas, mataron, violación de la soberanía, luego los otros se metieron allá, genocidio, en nombre de soberanía. O sea que En lo que nombre usted, de eso, entonces lo que usted está planteando, no, lo que usted está me planteando causa es que, curiosidad, sí, sí, me causa curiosidad, porque yo no bueno, soy nadie para solucionar problemas del mundo, sino que digo, hago un análisis filosófico criollo, un análisis básico, porque yo sé el tema del sistema coercitivo para las sociedades. Cuando se habló cuando se habló de democracia, se vincularon otros elementos para someter a la sociedad. Aparece el peso, aparece la moneda, aparecen los bancos, sometimiento a la religión, para someter y tener a la sociedad metido en un núcleo sometido. Y ahora, siglos después, queremos decir eso, pero nosotros nos dejamos someter hace mucho tiempo, claro. por situaciones coercitivas, por elementos no naturales del ser humano.
Bueno, Porque el yo voy a Estado hablar se cree y calmada, el Estado voy a no, tratar de hablar el calmadamente. Estado no es un ser humano, Misi. Voy a tratar de no gritar. Voy a tratar de no interrumpirlo. Es decir, que uno tiene que renunciar a sus derechos. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, pero llegan y se van a llevar mis enseres y yo por no adoptar una medida de soberanía y de libertad dejo que se lleven todo o por salvar una vida dejo que pisoteen mi familia. Dejo que violen a mis hijos, que violen a quien convive conmigo. No, no estoy diciendo Ese eso. es el planteamiento que usted No, está no, no diciendo. No, estoy es diciendo que eso, Misi. usted lo acaba de decir ahora, es que ese planteamiento de soberanía ha Es permitido que hayan coercitivo. tantos millones de muertos. Que sí, o me lo vas a mentir. Entonces, Gaza para no dejarse, y que eso no es una guerra, eso fue un sometimiento, una crueldad, una humillación a un pueblo, llegar a hacer esa masacre contra un pueblo indefenso, inerme, contra niños. Y hay quienes justifican que sí, que hay que matar a los niños, que porque los niños ya vienen con Son el chip. futuros terroristas, sí. Si son futuros terroristas, Mm. bueno, eso es No, no, sí, hay un gente que dice eso. pensamiento Hay gente que maquiavélico dice y eso. tremendamente Sí, hay gente que dice inhumano, eso. Ujú. que matar a un Que son pobre ser adoctrinados desde chiquitos. o Eso dicen. dejarlos No mochos me o consta. dejarlos, Mm. y precisamente Eso dicen. bajo ese poder y amparados también en una religión donde dicen, no, es que somos el pueblo de Dios y todo lo que hagamos Dios lo va a permitir. Ujú. Entonces hay una manipulación ahí también de miedo, de mentira, de engaño. De engaño, la mayoría de las religiones son engañosas, Sí, sí, estoy de la acuerdo. mayoría de líderes religiosos son deshonestos, ¿cierto? No, no todos, pero sí en su mayoría. Entonces ese planteamiento de yo no adoptar derechos, incluso eso tiene aquí en Colombia, quien se declare defensor de derechos humanos es blanco y es enemigo de cierto Sectores. poder Mm. oculto o poder del Estado que quiere desaparecer a los defensores de la vida. Si yo me declaro defensor de la naturaleza, defensor del páramo, defensor de las fuentes de riqueza de la naturaleza, entonces voy a ser enemigo de, de- de quienes en su lucha por enriquecerse quieren llegar y explotar el territorio y acabar con la montaña, ¿cierto? Y eso se ha visto acá en Colombia. Acá en Colombia muchas multinacionales, allí en Cajamarca, en el sur de Antioquia, explotando el oro, en Jericó, y llega a la ciudadanía y se manifiesta, pero ¿cuántos asesinatos hay de líderes que han sido defensores de la naturaleza? ¿Por qué? Porque se están oponiendo a eso. Entonces están haciendo uso de un derecho fundamental, el derecho a la autodeterminación, el derecho a tener una naturaleza para futuro, el derecho a tener un medio ambiente sano, pero tienen enemigo, entonces ahí entonces la tendencia a creer que para evitar eso, entonces me quedo callado y me dejo someter. Yo nunca he dicho, Misa, que nos quedemos callados y nunca he dicho, porque el derecho, la defensa también es un derecho. Sí. A lo que yo trato de decir es que la sociedad se creó un monstruo, se creó un monstruo de mi concepto, un monstruo que es el Estado. Es creación humana. El Estado creó una institución que se colocó por encima del ser humano. Y entonces los derechos humanos, los valores de las personas, la situación de estas personas se ve subyugada por un control mucho más grande creado por ellos mismos. Yo creo a alguien para que me controle y me manipule. Entonces es eso, hay que rescatar son los valores y principios humanos. Esa es la situación que yo estoy sosteniendo. No es que yo sea, yo tengo que, vivo en soberanía, vivo en democracia, yo tengo que aceptar eso porque ya es una realidad, pero, pero puedo ser crítico de que es un tema que se puede analizar de nuevo. Ninguna institución, llámese Estado, llámese soberanía, llámese Cancillería, llámese presidente, puede estar por encima de los derechos individuales de cada una de las personas. Ese es mi análisis, ese es mi ponencia. Me se salió a contestar una llamada urgente. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información aquí en Sala de Prensa. Ya regresamos.
8 de la mañana, temas apasionantes, temas interesantes, usted entenderá que esto en vivo, tenemos nuestras posiciones, todo se respeta porque esto es parte de nuestro acontecer diario, las opiniones, las creencias tienen toda su cabida aquí en nuestro espacio y se respetan individualmente porque eso es parte de democracia, de libertades, de todo lo que estamos hablando. Miren, toquemos un tema a nivel nacional que es noticia. Y yo lo veo como noticia positiva. Sí, Yo lo la veo como noticia de, positiva. El hecho de que es este desequilibrio salarial que hay en Colombia, hay que comenzar a mirar a ver cómo se corrige. Y después de tantos intentos, tantos proyectos, llegó el presidente Petro y por decreto les quitó una prima especial. esa prima fue creada por Juan Manuel Sí, Santos en 2013, que es una especie de lo que llaman mermelada mermelada, una compensación, sí, sí. para los congresistas y que hoy ronda alrededor de los 16, 7 millones. 17 millones de Son pesos 16.900.000. fuera del salario que es casi 50 millones de pesos que gana un congresista, ¿no? 50, 54 millones, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, la medida pues entra en vigor a partir del 20 de julio, es decir, que no toca a quienes están ahí. Me hubiera gustado mucho que esto primero se hubiera dado hace 2 o 3 años, ¿cierto? Sí, Pero hay algo que llaman gobernabilidad, que en sí, algún gobierno se llamó donbernabilidad, pero ahora es gobernabilidad. sí. Y pues lo que ha notado el ciudadano, el pueblo, es que hay un Congreso que está de espaldas a las realidades, a las necesidades de la gente, Sí, de no sacar adelante proyectos y de hundir reformas que ponen en peligro los programas sociales que se necesitan, programas sociales como eh, vivienda popular, salud, educación, recreación, trabajo, producción agrícola, reforma agraria integral y la misma paz. Eh, Se ven en riesgo precisamente porque no hay un compromiso de los que representan allí en el legislativo, que es el Senado y Cámara. No hay un compromiso directo con la gente, sino que al parecer hay un compromiso con las grandes élites, que son 2 o 3 grandes conglomerados económicos que son los que mandan la parada en el país y que sí. nosotros cada día los conocemos más porque se han dado a conocer además que han quedado al desnudo. Mm. Esa gente no quiere soltar el poder, esa gente no quiere soltar sus privilegios y precisamente pues nombran ahí o están ahí o auspician o les patrocinan campañas a personas que llegan allá a comprar mediante la compra de voto porque no se les escucha discurso, pero hunden reformas sociales que la gente está esperando, como la reforma a pensiones, al régimen pensional. Que ya pasó, ¿no? Ya se está aplicando incluso. Ya Menos está mal. aplicando, Sí. bueno, pero muchas reformas que se requieren, la reforma Que también, laboral que también, era que también pasó. necesaria Sí. cuando le quitaron Las a horas los extras. trabajadores las posibilidades de gozar de una estabilidad laboral, los contratos basura que se imponen, la necesidad de trabajo lleva a que la gente la contraten de cualquier manera, Ahora la idea sin es que prestaciones ahora la idea sociales. es que la cumplan, porque salió Exacto, la que se norma, cumpla. hay que ver cómo se hace cumplir, porque no es fácil tampoco. ¿Mm? Vimos que el gobierno ha dado una directiva de que se persiga por parte de la policía la compra de votos en la costa Caribe, ¿no? Eso es en todas En todas partes, partes, en todas partes. en la región andina, en la región central, en la región sur, en occidente, en oriente. Esas prácticas hay que acabarlas, hay que denunciarlas y hay que perseguirlas también como para, para contrarrestar un poco esto de esta. Dice, vamos para que nuestros oyentes vean qué es lo que gana un congresista. Aquí tengo estipulado, desmenuzado cómo es el tema. Pero antes de desmenuzar el salario de los congresistas, ellos vienen asegurando desde hace tiempo que ese salario mensualmente el gobierno de turno les quita 20 millones por términos legales de retención y más cosas. O sea que esos 50 millones que estamos hablando Son 30. son 30 según dicen los congresistas. Pero entonces vale la pena aclarar eso. No sé si sea cierto, no sé bajo qué parámetros le quiten 20 millones, pero ellos sostienen ese cuento. En la actualidad, un congresista devenga un sueldo básico. ¿Sabe cuánto es el básico de un congresista? 48.
12.455.244 pesos es el básico de un congresista. El básico. El básico. Más prima especial de servicios que está en 16.914.514 pesos, que es lo que le quitan. Van 28. Que es la que le quitan, sí. Y los gastos de representación que están en 22.142.663. 50 y algo. Sí. 50 millones. Sí, son Aproximadamente 50 millones. más o menos alrededor. 50 millones de pesos larguitos, que se ganan. Al quitarle los 17 millones de pesos, se le reduce al congresista. Me gusta la medida y todo tiene su inicio. Tiene todo su inicio. Pero debería ampliarse más, Mise, para que no se vea una persecución política. Y si estamos hablando de desequilibrio, si estamos hablando de desproporcionalidad, deberíamos mirar otras opciones, porque resulta y acontece que el congresista no es el que más gana en Colombia. No, Los congresistas no se lo ganan. ¿Y por qué? el A presidente ellos, de la Federación Nacional de Cafeteros gana más de pero 120 millones de pesos. eso es sector privado. Pero, Yo hablo dentro del sector público, pero se que el nutre- gobierno puede meterle mano. pero El gobierno no le puede decir, bajémosle al gerente del la Grupo Aval. Federación de Cafeteros de la Federación Nacional de Cafeteros recibe plata, recibe subsidio Subsidio, del gobierno. pero sí, O subsidio. sea que sí pero, tiene pero, presupuesto público también. que este año no se la... Bueno, listo. Bueno, el director, Miren. el presidente de Ecopetrol también se gana Sí, no, más de pero, 80 millones sí, de sí, pesos. pero yo hablo de vamos a hablar de funcionarios públicos. Sí, Bueno, vamos a hablar de funcionarios públicos. ¿Usted cree, Mise, que el subsecretario general de Senado se gana 89.222.561 millones de pesos al mes? no, eso es una vergüenza. 89 millones, Más de- que el presidente de la República, que gana más que el 35. presidente de la República. Se gana eso, y el básico es de 19 millones, el resto son componendas. ¿A qué voy yo? O sea, sigamos leyendo. Un mayor general de la policía gana 66.698.000 pesos, siendo el básico de 8.425.000 pesos. Director general del Senado, estamos hablando de Senado, ojalá quitarle ese porcentaje afecte también eso, pero Es que no se menciona. Deberían pagarles el mínimo. Director 2 general del millones de Senado, pesos. claro, igual, 65 millones se gana el director general del Senado, 723, y el sueldo básico es de 25 millones. ¿Cuánto gana el presidente de la República? El presidente de la República no se gana 30 millones, el presidente de la República gana 57 millones al mes. Menos que el secretario de la Menos Cámara que de el secretario. Representantes. Pero No, entonces deberíamos mirar esas posibilidades. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado, ¿cuánto cree que gana un magistrado? 61 millones. 62, es 61.9 pero con millones. prestaciones sociales, salario integral, todo. Sí, es que gana con todos sus componentes, no tiene un Sí. básico más componendas, pero gana 61 más que un congresista. 62 millones gana un magistrado. El gerente del Fondo de Adaptación, se gana 79 millones. El gerente del Fondo de Adaptación, ¿para qué carajo sirve eso? El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, se gana 76 millones y medio. Y el director de la Agencia Nacional Inmobiliaria, Virgilio Barco, que vaya usted para qué sirve eso. Inmobiliaria. Director de la Agencia Nacional, porque el Estado tiene inmobiliaria, Sí, sí. así como hablamos otro día que tenía contador. El director de la Agencia Nacional Inmobiliaria, Virgilio Barco, tiene hasta nombre destacado, Virgilio Barco, de ingrato recuerdo. Virgilio Barco fue un pésimo gobierno. Petrolero. 76.156.000 pesos. No, a toda esa gente le pueden ¿Por bajar qué? al Bájenle. 50% el ¿Por qué? salario y quedan ricos. Porque entonces, si yo voy a tomar una medida de ese tipo, de austeridad y mirando eso, ¿por qué no toco eso? No, nos gobierna una mafia. Una ¿Por qué mafia. no toco eso? Y así evito comentarios sesgados, que es persecución política. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Los magistrados tienen demasiado sueldo. Ujú. Sí. Y seguramente la lista va a continuar, porque estos son los primeros 10, pero hay mucha gente que gana demasiada plata, hermano. Entonces, hagamos una cosa bien hecha y que nos abarque a todos.
Claro, Porque ya claro. salió Ese es el debate. ese es el debate que debate. hay que plantear, sí. Entonces, para que se cuenta eso, ese de la biblioteca, esa vaina de, como llama eso, de Virgilio Barco, De la nos, inmobiliaria Virgilio Barco. no sirve para un reverendo. Eso no sabemos, los colombianos no sabemos que exista y para qué sirve. Son instituciones que yo tengo que ser coherente con lo que he dicho todos los días. Son instituciones que tienen que desaparecer. Bueno, No rebajar el sueldo, acabar con eso. hay como 100 candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que un candidato que salga y diga que le va a rebajar el sueldo al 50% a todos estos funcionarios que están ahí ganando y devengando incluso más que el presidente, pues ese sería el candidato que ganaría. Claro, Claro, sea el que claro. sea, sea el Incluso el que sea. presidente también sométase a un tema, dígale, también me voy a rebajar. Tenemos Sí, sí, ejemplos. claro. No estoy diciendo que se gane el mínimo como ustedes, usted lo dice, pero sí que se gane un sueldo de 30 millones de pesos, de 35 millones de pesos es bueno. Pero es que hoy están demandando un mínimo de 2 millones de pesos y les parece escandaloso que suban a 2 millones de pesos, pero ellos, quienes se están en contra de eso, sí se dan el lujo de ganarse más de 50, 60, 70 millones de Sí, sí, pesos. sí, sí, sí. Sí, sí, llevamos, es un tema también a discutir. Yo estoy, no, yo estoy de acuerdo con el salario mínimo vital. A mí me gusta. No, y además que es Siempre y cuando, constitucional, es que no, eso no sí, es que está se en le la ocurrió al Constitución, presidente, está en la Constitución. eso es de orden legal. Lo que no me gusta son los efectos colaterales a esa decisión. El costo de vida sube. Y eso lo vamos a demostrar muy pronto. Bueno, aquí Sube, hemos sube. visto lo contrario, aquí ha bajado el costo de vida. Bueno, son posiciones. Hay que mirar a ver más adelante cómo evoluciona todo el proceso, a ver qué sucede. Pero entonces, hay riesgos, hay riesgos. Obviamente es que 2 millones de pesos no es nada. Si se paga No, no, no. arrendamiento, 1.200.000. Es Una que, persona que viene a arrendamiento paga 1.200.000 de es que arrendamiento, le quedan 800 para el comer. mínimo vital de una familia son 6 millones de pesos, es decir, que ese Mm, salario mínimo está planteado para dos para que 3 personas de la familia. del núcleo familiar estén O trabajando. mínimo dos. Con 4 egos se defienden. Sí. Sí, uno paga arrendamiento y servicio y el otro comida. No, pero es que el mínimo vital para una familia de 4 miembros está en 6 millones de pesos. Le creo, es que es así. Sí, es Es así, así, es así, es esas son así. las cifras. Es así. Entonces, mire que no es escandaloso y más escandaloso es ver estos exabruptos Sí. de salarios en ¿De funcionarios. dónde acá que sube el salario mínimo y tiene que subir costo de vida? ¿De dónde acá? Por qué se volvió una tradición? ¿Por qué se volvió que el 1 de enero todo sube? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí. Entonces es algo que hay que tener en cuenta nosotros mismos. Ahí le cuento, los salarios no son, pero todo tiene un comienzo. Quiero ver el siguiente decreto que me diga, vamos a acabar a bajar Con el los salario de grandes todos salarios de funcionarios a públicos. funcionarios públicos y a Claro. ministros y todo, que todos, sí, hombre, si hay austeridad, apretemos los cinturones todos de la misma manera. No le quitemos la mitad, no le quitemos todo, pero que se vea una rebaja, porque el país gana quitándole cualquier 5 millones de pesos de salario a cualquier funcionario público que gane demasiado. ¿Sí me entiendes? Sí me hago entender. Aquí, Sí. ¿cuánto gana un diputado? Está cerca de los 20 millones. ¿Qué hace? Con el Nada. respeto, exactamente. Me quitó las palabras de la boca. ¿Qué hace un diputado para ganarse 20 millones? Pues los diputados están es para discutir las ordenanzas, ¿cierto? Ordenanzas, que es como los acuerdos a nivel del Consejo Municipal y de hacer control político al gobernador, Sí, control político que hacen los concejales al alcalde. Pero lo que uno ve, la costumbre es que un alcalde cuando llega es porque tiene la mayoría del consejo a favor mm, y un diputado también siempre tiene la mayoría de la Duma departamental, que es la asamblea, a su favor. Entonces ahí nunca va a haber un control ni mayores discusiones no, en las nada, nada, ordenanzas nada, ni no hay los control, acuerdos. no hay control. Un personaje propuso, y no le voy a decir el nombre porque sí me lo sé quién lo propuso, se propuso acabar con las asambleas departamentales y que las asambleas departamentales fueran reemplazadas por los presidentes de consejo municipal que se reúnan 1 o 2 veces al mes. Buena medida, serían 12. En el Quindío Muy serían bien, 12. 12, Serían pero sin 12. sueldos exagerados. Dentro de la función de concejal, una reunión para debatir temas del departamento. Muy buena idea me parece a Sí, mí. sí. Y se Buena idea. propuso eso y no prospera, pero porque el No, y tema eso es político donde el es... pueblo tenga el poder. Lo que pasa es que el pueblo no tiene el poder. Sí, El pueblo piensa que tiene el poder, pero no, endosa su poder cuando vende el voto y cuando vota por alguien que lo traiciona en las diferentes... ¿cuántos senadores debería tener Colombia?
Yo considero que 32 máximo, 32. ¿Uno por departamento? Uno por departamento, ¿sí? ¿Cuántas cámaras representantes? Igual número, igual número, Uno uno por por departamento. departamento. Y eso pues reduciría mucho el impacto de esos gastos generados ahí. Sí, es que la gente allá no trabajan. Allá son 3, 4 sesiones en, en un mes y listo. Eh, eh, es que me llegó una visita inesperada, Rafita. Ahí lo estás viendo por televisión. ¿Hablamos ahora? Listo, gracias. Bueno, Esto es como Pedro por su casa, sí, todo sí, el sí, mundo sí, te sí, sabe. sí. No, lo que sí es que sí tiene que ir porque me viene a hacer un favor, ahora miramos. Sí, hay que ponerle como llave, ¿no? Sí. Para el tema que nos corresponde. Ahora vuelve Milton en pijama. Ahora vuelve Milton y pijama. Y así sucesivamente. No, mire, yo tengo un concepto, es que yo trato de ser, yo soy inquieto. Yo no tengo soluciones, ni planteo nada, ni lo que yo digo es palabra de Dios, ni mucho menos. Ah, yo pensé. Planteo, no, no, Yo no, para pensé, nada, para nada, para yo nada. pensé que era Para nada. palabra de. No, 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 Sí, son sí, sí. posiciones que se respetan y todos tenemos nuestras posiciones. Yo acabaría con la forma del Congreso así. ¿Sabe cómo elegiría yo un Congreso? ¿Sabe dentro de una verdadera reforma cómo haría eso? Yo no iría tanto yo no me quedaría con 32, yo me quedaría por ahí con 80 congresistas. Por departamento, 2. uno, como estoy de acuerdo con eso. Ujú. Pero habría un representante del gremio de los profesores, educación. Habría un representante del gremio médico. Habría un representante del gremio industrial, obrero, campesino. Le daría curules a ellos que tienen que ver. Esa es democracia, sí, Eso es claro. democracia. ¿Quién dijo que los partidos son los que ¿Por qué tienen? tenemos que elegirnos por partido? ¿Por qué no elegimos por agremiaciones, por sectores económicos? Y además porque los partidos están en crisis, ¿no? Claro, ya no se cree. Entonces, dejemos los departamentos, que los departamentos necesitan representatividad, vale, eso es democracia. Pero abrámosle canales a que los médicos, el sector médico escojan a uno, que el sector docente escojan a uno, que los científicos escojan a uno, que los industriales, campesinos escojan a uno, Los que los indígenas, indígenas escojan las a uno. negritudes, Sí, negrito. Todos los sectores económicos y sociales deben tener participación en el Congreso. el sector informal de la Así se economía, garantiza. los Los empresarios. empresarios, los obreros, los sindicatos, escojan su representante. Esa sí sería una verdadera asamblea nacional. Claro, pero ¿quién la propone? Nadie. Yo no soy ningún genio. No, usted es un genio porque es un filósofo ¿Ah? y Pero está proponiendo algo novedoso. A mí me parece que claro. estas dos propuestas que han sonado acá en estos últimos minutos son de buen recibo Sí, para claro, la es ciudadanía. que, es que no entonces, ¿por qué no buscamos eso? ¿Por qué no buscamos eso? Y verdaderamente hay representatividad y que luchen los médicos por sus intereses, que luchen los docentes por sus intereses y que muestren eso y dejamos de politizar el Congreso. Sí, yo Lo creo ponemos aquí un Congreso técnico. en la teoría de Arjona, el problema no es que quiera, el problema es que tú no quieres. Sí, lo que pasa es que la Sí. gente, si la gente pensara en su devenir histórico como ser humano, Ujú. como ciudadano, pues estaría planteando todo este tipo de soluciones. Claro, claro. Pero la gente que lo seduce y escucha a uno en una esquina, en un barrio, en una tienda, la gente habla de fútbol, la gente habla de reinados, la gente habla de telenovelas, habla de reality shows, habla de influencers, Ujú. pero no habla de lo fundamental, que es la economía y la política. Y lo peor, no les interesa. No les Lo interesa, peor, no les porque interesa. hay falta de cultura, hay falta de formación y muy pocos se interesan en realidad Sí, en eso. hoy día la gente, los jóvenes, se están pegados a un juego, a un influencer, A un a un TikTok. TikToker, a un lo que sea, a un Instagramista, lo que sea, y no leen diario, no ven prensa, no escuchan nada. Ujú. Sí, es algo tenaz y eso es, el futuro no es bueno con el tipo de sociedad. Sí, porque el No hay cerebro se va inquietudes. cerrando Pero a cuando, solamente pero a. cuando llegan muchachos aquí, candidatos, en este caso de Grisales, que tiene un muchacho joven, otro candidato todavía hay juventud Pero si ve interesada que en ayer esto. destaparon algo terriblemente maluco para el pacto histórico. Sandra Paula Hurtado, quien fue gobernadora del departamento del Quindío Ujú. y quien fue pareja de alias Toto, Sí, ¿sí? Ahora parece ser que está en contra de Toto y destapó todo ayer en un programa de un colega aquí, que creo que es que reemplazó a Oscar Gómez Agudelo, así ya. Steven, el tal Steven, El reportero Steven. el reportero Él es Steven, inquieto, yo lo conozco, él es inquieto. estuvo ahí en
hablando con ella en un Mm. diálogo en la mañana, y ella dijo que cambio radical había pasado a llamarse pacto radical o cambio histórico. Es decir, que ellos, y que ya no se aguantaba, que ellos atacan a Petro allá en el Congreso de la República y Mm. celebran cuando se les cae, Sí, y se les cae un proyecto de ley que sí. presenta el gobierno. Pero acá se vienen y son petristas acá. Y aquí vienen y le pusieron todos los votos, dijo ella, ¿qué le consta? Le pusieron todos los votos a través de obligar a contratistas del municipio de Armenia a votar por Grisales. Eso se había visto en un debate donde el daño por el progresismo, por un partido de gobierno que ahora está en furor, pues está hecho por dos partes. Una, o ellos tienen la capacidad maquiavélica de Mm. sentarse Mm. a dañar los procesos y decir vamos a Ujú. incorporarnos acá y nos Ajá. vamos a tomar esa vocería, Sí. ¿Que es una posibilidad a válida? crear Sí, desconfianza y a sí. crear división Mm. para que no lleguen, o O se le llegan, lleguen meten con el hueso. todo y ocurre el efecto Manguito, el efecto JP Hernández o el efecto Miranda, ¿sí? Que llegan allá y los voltean a favor. Ellos los piensan de manera maquiavélica, hacer el daño. Mm. Entonces acá ya hay desconfianza. Yo me encontré con un líder que fue candidato progresista a la alcaldía de Armenia y me dijo, hermano, yo voy a votar en blanco para la Cámara. Le dije, ¿por qué? Digo, porque es que aquí los tres candidatos que hay del pacto histórico, uno fue permeado por Cambio Radical, Sí. o alias Perea, que se hace llamar, un tal alias Perea que fue representante de la Cámara, que no es de apellido Perea y no Pérez, pero Pérez. se hace llamar Perea. La otra candidata que está ahí, de apellido Forero, fue Sí. permeada por el partido de Fico. Fico es el que dijo plata es plata, que se llama Creemos. Ujú. Y el otro candidato que está de tercero, que había quedado de cuarto, pero cuando renunció el médico Rosso a la lista del pacto, quedó ahí de tercero, se llama Cristian Giraldo, que estuvo patrocinada por Sandra Aristizábal Salek. Ujú. Entonces, grave eso, que ellos tengan la capacidad de dañar un proceso alternativo donde generan desconfianza, donde generan división, donde la mayoría de gente que dice, no, yo que le voy a aportar votos a ellos, voto en blanco o voto o anulo el voto o no salgo a votar, Ujú. pero eso es la sucia política que ha salido Pero ojo con y eso. destapó Sí, cosas cierto. graves ella, Sí. ella en su Que está resentimiento. investigada, no está resentida. Exacto, Ujú. exacto, está investigada, Y la pero es pueden bueno y que la pueden saquen condenar. No, que los trapitos los al trapos al sol. sol, sí. De ahí se conocen muchas Pero verdades. ojo con esto, que que es una crítica válida al sector de la izquierda en Colombia, al progresismo. No voy a hablar de izquierda, ojo con eso, izquierda no es comunismo. Que para mí, eso que quede claro, no es comunismo, es diferente. Llamémoslo progresista. Con el tema de gobernabilidad, que es necesaria, al gobierno le tocó hacer pactos, hacer coaliciones Pactos de direccionamiento desde arriba. y pactos no santos. No sí, es la Sí, verdad, uno que me dice, yo sé que me entiende en ese sentido, sí, pactos para poder sí. mantener su línea, sí me entiende, su pensamiento y su gobernabilidad, lo hicieron y se hizo de todo tipo con las personas. Me hubiera gustado, a título individual, haber visto una izquierda pura, un sistema progresista puro, sin contaminantes, a ver, y sacar un proceso lento, a ver hasta dónde llega su pensamiento. Pero ellos mismos están criticando el purismo, sí. Cuando usted hace una coalición con el diablo, lo más seguro es que el diablo lo corrompa. Sí, claro. Sí, es un pecado que hicieron. ¿Por qué no mantenieron una línea pura? Porque vamos solo, así tengamos 10 representantes, pero son nuestros. Porque vamos a tener 23 representantes cuando la mitad no son fieles, son coaliciones, son arreglos. Y ahora en las elecciones que vienen va a pasar lo mismo. Pueden llegar a tener 20, 16, se pronostica 16. Sí, pero todos van a llegar contaminados. Ujú. A mí me gustaría, así como se habla del petrismo radical, ¿se acuerdan que la gente dice petrista radical? O sea, son los que siguen fielmente a Petro y hacen, son personas que están ahí en las buenas y en las malas, escuderos permanentes. No, no. Es una forma de ver las cosas.
Pero cuando comienzo a contaminarme por llegar al poder o por sostenerme en el poder, para poder gobernar, entonces estoy dando papaya para que los malos o para que los de siempre No, y hagan sus uno no maniobras. puede tener una fe ciega, yo puedo admirar mucho a una persona, un estilo de gobierno, pero cuando hay cosas donde fallan hay que criticarlos también. Cuando se impone el ego sobre los intereses colectivos, eso hay que condenarlo también. Pero usted, Cuando se siguen con las mismas porque mañas, usted tiene una estructura, pero sí, usted hable con el básico, usted hable con las personas básicas, y ellos son fieles porque es Petro, porque hay cierto liderazgo, y eso vale. Sí, usted es crítico, porque usted tiene un nivel cultural bueno, pero el pueblo raso, que es la mayoría, y es un pueblo de estrato uno o hay 2, gente que no que admite siguen a Petro, nada, no hay admiten gente que nada, no se enojan y admite se nada. cogen a puño, a eso voy Sí, yo. Usted y yo, nosotros tenemos posiciones contrarias, pero nosotros nunca nos van a ver agarrados, porque somos diferentes, pero en el barrio sí se agarran. sí, sí. O Sí, depende cómo levante uno el día, ¿no? no, Vince, usted lo dice y yo tampoco. Porque No, somos, yo quiero que la gente tenemos siga culta. pensando que Sí, tengo cara de buena gente. sí, usted es buena gente y yo también soy buena gente. Lo que usted es que las opiniones tienen que ser diferentes. Qué rico tener opiniones diferentes. Entonces, es eso lo que yo digo. Me hubiera gustado ver un progresismo puro, no No, contaminado. y yo creo que es difícil porque es que tras más de 200 años de de ¿qué? Historia republicana en el país, ¿cierto? Ujú, Desde sí. Bolívar, que fue el primer presidente, y ve uno mañas, cómo se reparten el poder entre los poderosos, y de pronto un asomo de gobierno popular, pero ve uno ese gobierno popular permeado por las mismas mañas de los partidos tradicionales, por la mermelada también. Es que aquí los tres representantes a la Cámara, dos del Partido Liberal, que son señoras, mujeres, y y uno de Cambio Radical, allá son oponentes al gobierno. Hay una sola que al parecer pues anda con el ministro de Salud por todos lados y como que tiene puestos importantes en el Sí. gobierno, pero otros que se encargan allá en el Congreso de la República de ser enemigos, pero le han recibido embajadas, cargos diplomáticos al gobierno. Es decir, son petristas vergonzantes, Ujú. vergonzantes. Es decir, de dientes para afuera antipetristas, pero venga a ver cómo me benefició este gobierno. Y al parecer quieren sostener ese esquema con elementos allá, con títeres en esta nueva etapa, que posiblemente puede ser o Iván Cepeda, o puede ser Roy Barreras, o puede ser Abelardo, ¿cierto? Cualquiera de ellos que lleguen allá, pero siempre se van a tener a dinámicos porque sea el gobierno que sea, van a necesitar un gobierno a quien darle mermelada, un legislativo a quien darle Sí, sí. Porque mermelada. es la costumbre política, es nuestra Entonces, tradición política. ellos renuncian ya a cualquier ideología, Ujú. ellos renuncian ya a cualquier No hay acompañamiento ideología, estoy de del acuerdo, pueblo no hay ideología, no hay. y se meten es con el ansia de poder, de mirar su futuro. Señalan ahí que el hermano de quien tuvimos acá, de, de este muchacho Y Grisales. Miguel Grisales, el hermano es asesor de Perea y es asesor de Cambio Radical. Y entonces de ahí viene todo el cuento. Ahí viene todo eso. Posiblemente. Claro, entonces Aunque yo mire, lo vi con cierto discurso, no, claro, discurso que los lo identifica. primero que uno ve es que no, es una figura joven, pero eso que nos garantiza, yo dije, es que Sí, hay jóvenes que tienen mañas de viejos, claro, se lo claro, dije ahí, claro. y viejos que son abiertamente progresistas, Sí. viejos que tienen espíritu juvenil. A mí me han dicho, amigas y Joven de amigos, ambiente. me han dicho, no, pero es que usted no parece que tuviera 50 años, usted parece que tuviera 23. Sí, sí, Es que sí. usted es alegre, usted no es Claro, amargado, claro. usted se ve feliz, Sí. claro. Es así. Mi papá murió de 95 años hace un año y le decía, no, pero es que usted tiene espíritu de joven. Mm, Mamador de gallo, le gusta la recocha, le gusta la música a todo volumen. No claro. es un viejo amargado. Sí, sí, qué Pero bueno. uno ve jóvenes de 22, 23 años Amargados. amargados Sí, totalmente, sí. haciendo mala cara. Yo fui ese joven. Yo fui un joven de eso me quedó esa arruguita acá, Fue malacaroso y malacaroso. adulto ya Y se ahora después de transformó. los 30 años, no, yo dije, no, pero ¿qué está El pasando? proceso fue al revés. Al revés, sí. Estilo Burton, estilo, sí, de la La película. película, sí, sí, la de DiCaprio. Ah, no, sí, sí. No, bueno, la de la foto, la del cuadro. Mm. Exacto, entonces mire que hay unas prácticas de la cochina política. Esto es un pantano.
Eso es un pantano y si la gente no comienza desde sus inicios a replantear esas costumbres, no hay ningún futuro para la sociedad. Y lamento hablar de esa manera porque yo siempre hablo con un discurso esperanzador, un discurso Sí, sí. ¿cierto? Pero también hay que tocar ese fondo. ¿Cómo es posible que pase eso en el momento en que la gente está esperando un verdadero cambio, pero siguen las mismas mañas politiqueras? Terrible, Hay, terrible, lamentable. hay que recuperar sociedad, Ujú. pero para poder recuperar sociedad hay que recuperar familias. Pero para poder recuperar familias Infancia y hay adolescencia, que recuperar personas. personas, sí, exacto. Sí, entonces ese es el tema que yo siempre voy tras de allá. Cuando yo hablo naturaleza humana, cuando yo hablo de eso, de individualismo, es personas, personas libres. Qué rico tener personas libres en pensamiento y en hechos. Sí, es eso lo que tenemos que ir mirando. La raíz es no somos nosotros. Usted haya sentado que no vota bien, que vende su voto hablando de temas políticos, o como trabajador que va a eludir trabajo, a esperar la quincena, sin compromiso, sin nada, porque también se ven, Sí, sí, ¿sí? claro, sí. Deshonesto, deshonestidad. Al empleador que no puede cuadrar más, que es abusador, también se ve. Es eso. Cuando comenzamos a rescatar todas esas cuestiones como personas, seguramente la sociedad va a mejorar. Pero tristemente está pasando totalmente lo contrario. Cada vez somos a llevarnos por delante del que sea. ¿Sí? Yo espero que una luz cegadora, como dice Silvio Rodríguez, nos llegue algún día y Pero que no sea el nos Espíritu Santo. despierte de totazo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Claro, En este momento es el único que nos salva. tiene que ¿Quién haber más lo puede salvar? tiene que haber un Espíritu Santo que nos oriente, que nos gobierne, que nos Sí, dé luces, es el único porque en si este momento. perdemos la luz, quedamos en el abismo, quedamos No totalmente estamos en un perdidos. abismo todavía No, no, yo creo que hay formas de de salir, devolvernos, sí, pero estamos al borde, hay estamos al que salir filo. sí, hay que salir a Estamos al flote, filo. pero el miedo es del que no nos podemos dejar ¿Usted qué opina de la teoría del caos es necesario. que practica el gobierno? El gobierno practica la teoría del Sí, caos. sí, claro. Usted sabe que sí. Nos lleva a un extremo y Sí, y de eso se aprende y de sí. eso, Es como caer, pues, caer al vacío al máximo, no hay más, de ahí no queda sino subir. exacto. Técnicamente es eso. Caernos y como no hay un tope, y comenzar a No, yo levantarnos. creo que el caos es necesario. También es necesario el sacudón, que uno se sacuda para Sí. sentirse que está vivo, porque si no, eh, no hay forma de cambiar. Todo lo que cambia es Sí. los Son remesones son... medios y métodos. De pronto, sí, todo tiene su realidad. Es que, mire, nosotros no somos planos, la sociedad no es plana. Hay formas de ver las cosas y de solucionarlas, y no todo es malo ni todo es bueno. Sí, Usted, como ser humano, tiene cosas muy buenas, también tiene cosas malas. Yo también, todos. yo, Y así es todo. yo siempre sueño con la posibilidad de que las sociedades superen la pobreza, superen la miseria, pero es difícil cuando hay grandes grupos que conspiran con la muerte. Es difícil cuando hay personas y grupos que viven de la miseria. ¿O qué político no le conviene llegar a un barrio con un mercado o con un pedazo de natilla o con unos buñuelos a calmar el hambre y para decir, vea, yo estoy haciendo una obra bonita con usted, vote por mí? Y se los cautivan así. Que ¿Quién, lleguen con un quién, cuaderno, un lápiz y un borrador y les digan, mire, para que su niño estudie, yo sí estoy interesado en que estudie. Pero mentiras, no le interesa que la gente estudie porque les interesa es un pueblo bruto que no piense, Sí, un inculto. pueblo que no tenga cultura. Sí, de Ellos se acuerdo, nutren de eso. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, eso hay que cambiarlo también. Y el ¿usted qué opina del discurso que dice la gente, incluso nuestro gobierno actual, lo ha manifestado de alguna manera, y por sí todo, hay muchos escritores, de que los pobres somos o son necesarios? Sí, claro. Es, es una posición maquiavélica. Una posición triste, ¿no? Triste, sí, claro. Triste, Porque es triste, que los se pobres. nutren, sobreviven o subsisten de la miseria. No les interesa que se acabe eso. No les interesa. O quien tiene una fundación, por ejemplo, Porque los necesitan. quien tiene una Los fundación pobres son contra la necesitados. drogadicción, no les que les va a interesar que acaben los drogadictos. No es que ahí está el insumo. ¿Cierto? O que se acaben los enfermos. Exacto.
Si llega aquí y nos dicen, es que va a llegar una cámara donde usted se meta y va a quedar, y no va a necesitar medicamentos, no va a necesitar. Entonces, ¿quiénes son los principales perjudicados ahí? Las grandes farmacéuticas. Los especialistas hacen miles y miles de millones de pesos en su inversión, millones de pesos en hacer su especialización. Les conviene es tener clientes. ¿O qué especialista le va a decir a usted, venga, le curo la enfermedad ya para que no vuelva? No. Si le curo lo que tiene, pues no va a volver a mi consultorio. Sí, es que Entonces, esa es una práctica totalmente inhumana, totalmente contra los principios. manipulada y Sí. todo el tema. Es algo bien complejo lo que está Si sucediendo. se acaba la enfermedad, se acaban los médicos y las especialidades. ¿Sabe qué es lo que sí se están acabando? Ya, los colegios. Los colegios, En Bogotá cerraron 75 colegios este año, por falta privados, por falta de público. por- Privados. privados. Por falta de, primero, dos factores: el tema económico, Ujú. de sostenibilidad, porque no pueden pagar profesores, el tema así que se nos viene encima, y el tema de que ya no hay niños. Básicamente es eso, ya no hay estudiantes. Los colegios, porque una cosa tiene que ver con otra. Fíjate cómo hay una correlación Claro. de todo. Por ejemplo, la ausencia de niñez en este país. ¿O será que ha mejorado la educación pública y la gente está yendo No al hay niños, colegio no hay niños. público? Usted sabe que la, tabla de Vea, crece- usted- yo le- la tasa de natalidad está por debajo, tanto así que se habla y se teme hacia un futuro el sistema pensional va a resquebrajarse. Porque como no hay quien aporte, no hay sí. niños y los perros y la mascota no van a aportar, Vea, yo le cuento algo de mi historia con entonces eso. Vea. es algo maluco. Yo me formé en una escuela pública que mi papá ayudó a fundar Sí, sí, porque él fue un líder pues ahí. sí. Pero cuando yo estaba saliendo de quinto de primaria, resultaron con el cuento de que yo era muy inteligente. Y decían los profesores, y en la casa decían, Sí. y yo no sabía ni siquiera qué era eso, qué es Sí. ser inteligente. Incluso los hermanos mayores me desafiaban con preguntas y yo las contestaba y decían, ve, Entonces mi papá me dijo, yo a usted lo voy a meter a un colegio privado. Y yo viendo la pobreza en que nos, y siendo el diputado del departamento del Quindío, pero vivíamos una Su papá pobreza. fue Mi diputado. papá fue diputado 10 años por el Sí, Partido Comunista y luego por el Partido Obrero, acá en ya. el departamento del Quindío. Sí. El primer cargo de él fue concejal de la Tebaida. Ve. Cuando definían los alcaldes que el gobernador Los los escogía. nombraba, Alcizar López llegó y le ofreció, como gobernador, le ofreció la alcaldía de la Tebaida. Siendo, Siendo de ese- concejal, y él dijo, no, yo no acepto siendo eso. línea de izquierda, comunista. Sí. Entonces, él siempre tuvo su línea. Incluso alguna vez Carlos Leder le mandó unos agentes ahí a que le ofrecieran casa, carros para que fuera cabeza de lista del movimiento latino nacional. Mm, Y yo escuchando, yo tenía como 8 años, yo escuchaba y yo me imaginaba viviendo en una mansión, claro. pero la rabia, mi papá se paró y los sacó. Les digo, si no se salen, los saco. Me respetan. De principios. De principio. Entonces él me planteaba a mí que me iba a meter a un colegio privado. Y yo le dije, los otros hermanos míos, mis hermanas estudiando acá en el oficial Ujú, de señoritas público, sí. los otros hermanos míos estudiando en el Rufino, el otro en el ITI, porque somos 12 hermanos, 12, y yo era el 10º. Y yo le decía, no, papá, eso es discriminación. Yo le decía, pues eso no lo haga conmigo, que yo me siento mal. Para usted meterme a un colegio privado, me le toca que comprarme buenos zapatos, buena ropa, y vea a mis hermanos cómo están, y yo también, no, yo quiero ser como ellos. Entonces no quise, no le quise. Ujú, Pero él muy pendiente de mí siempre en el proceso, ujú. pues yo a un colegio público, y resulta que el colegio público a mí me ofreció, creo yo, que mejores posibilidades de pensamiento abierto que el colegio privado. No, y lo digo por mi hija. Yo tuve a mi hija, hice el gran esfuerzo de meterla a un colegio privado y hay mucha deshonestidad en los colegios privados. ¿Cómo es posible que a uno le manden la lista de útiles, inútiles Sí. a fin de mes, a fin de A año, fin- o a comienzo de principio año. a Ujú. comienzo de año? Y es uno comprando no solo cuadernos, no solo lápices, no solo colores, no solo témperas, sino también Papel elementos higiénico. de primeros auxilios, Papel higiénico. papelería, Papel higiénico. toallas, papel higiénico, pañitos Pañitos faciales. húmedos. Y una vez mi hija veía esos pañitos, era con ganas de utilizarlos y no se los pasaban. Entonces una vez en una asamblea en el colegio, dijeron las monjas allá, dueñas del colegio,
venga, es que hay que recoger una cuota extraordinaria para el botiquín. Para el botiquín. Y yo pedí la palabra y dije, venga, ¿dónde está la bodega de todo lo que le piden a los niños en botiquín? Si es que yo compré un Hombre. botiquín que no se ha usado ni siquiera, ¿cómo es que piden ahora? Ajá, Entonces ahí destapé eso. ajá. Me parece deshonesto esas prácticas de colegios, de otros colegios que, que piden más, que cobran más que universidades privadas. Sí, Otros colegios sí. que no, ni siquiera es eso, sino que tienen que tener membresías, ¿cierto? Entonces son prácticas que tienen que ver también con que entren que eso tiene que acabarse, que entren en crisis. Entonces yo con esto significo pues que la educación pública, porque también estudié 2 carreras de pregrado y 2 carreras de posgrado en una universidad pública, Mm, pues esto le amplía a uno un pensamiento, un horizonte ya de pensamiento crítico. ujú. Lo que de pronto un colegio privado con vocación religiosa le va siempre a imponer el miedo. Y lo digo porque también con mi hija, alguna vez yo fui a hablar con una profesora que era religiosa y porque le dije profesora, me dijo, no, me respeta, y me tienes que decir hermana. Yo le dije, no, usted Mm. no es hermana mía. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema Sí, con mi hija? Le dije sí. yo. Digo, no, es que a su hija le hace falta obedecer. Obediencia, sí. Obedecer. Obediencia, sí, señor. Si es que yo me crié en la Sí. desobediencia, ¿cómo voy a criar a mi Claro, hija No, ella tiene que ser desobediente. rebelde. Sí, entonces ahí fue que Eh, comencé también a decir, no, no despierta, sirve. y la saqué y la metí a colegio público también. Público. Mi hijo se graduó en un colegio público orgullosamente, está en una universidad pública, le ha ido muy bien. Y mire usted que todo eso sirve como formación. Muchas veces los colegios privados y las instituciones privadas le cercenan a uno la posibilidad de pensamiento abierto. Universidades públicas vendiendo títulos, privadas vendiendo títulos. Eso pasó aquí, en una universidad muy prestigiosa acá de más de 100 años, pillaron que estaban vendiendo títulos de Y, abogado. y eso está pasando con la Fundación San José, que le han destapado ya podridas a nivel nacional, Exacto. que están vendiendo títulos y ahí está involucrado pues, los Mire, funcionarios del gobierno. Qué pesar. dicen, no, es que yo me meto a una universidad privada porque no exigen, no son tan complicados, no exigen pruebas de calidad, pruebas del ICFES. Sí, Pues lamentablemente la universidad pública sí tiene que hacer eso porque si no llegarían sí, sí, miles y sí, sí. millones Es una forma de no, no selección, digamos forma miles de de millones, seleccionar, sí, está, y está bien, miles. está bien, está Es bien. una forma de selección y de Y mirar. premiar a los mejores. Sí, aunque Mm, yo con esos exámenes también tengo mis reparos, porque dicen que yo fui un estudiante muy bueno y en las pruebas del IFES no me fue tan bien. mm. Saqué 380 de 500, entonces no me fue Yo, tan bien. yo me presenté en el IFES y saqué 276 sobre 400. No me fue bien. Exacto, Luego exacto. me presenté a la Universidad Nacional, que hace exámenes de admisión propios, al menos en esa época. Nos presentamos 10.000 para la Facultad de Derecho. Eso masivo y no es mentira. Y estuve entre los 10 mejores de los exámenes. Estuve en el séptimo puesto. Eh, eh, y no se compara con los exámenes de saber. Pero lo que Exacto. sucede es que sí me gustaba porque la universidad pues sí tiene, las preguntas son tienen más tendencia a lo que uno va a estudiar. A mí no me hicieron Más énfasis, dirigidas, a sí, mí más más dirigidas la. dirigidas. A mí no me hicieron preguntas ni de física ni de química. ¿Sí me entiende? Ujú. No es tan general como la otra. Es una reforma de la educación que también hace falta. Y El joven debe esas, ser direccionado dependiendo de su talento, dependiendo de su claro. capacidad. Yo, por ejemplo, considero que mis hijos, mis hijos son supremamente inteligentes y me han superado a mí porque yo veo Mm. todo su proceso cognitivo desde niños. Hemos cuidado mucho la nutrición de ellos, que darles pues las posibilidades y de la lectura también, Ujú. del arte, de la Sí. música, de la pintura, de la poesía también es necesario para un ser integral. Y mi hija se rajó en las pruebas de estado y todo el salón quedó pero aterrado con eso. Mm. Entonces eso no mide tampoco la No, no inteligencia, ni, mide. ni mide la toma de decisiones, que es en último lo que tiene que mandar en el ser humano, tomar decisiones autónomas Sí. y solucionar problemas. ¿Qué es lo que requiere la empresa siempre? Una persona que llegue a tomar decisiones y a superar los problemas. Eso es lo que uno hace en una empresa, eso es lo que hace uno en una institución siempre, solucionar problemas Solucione. a partir de tomas de decisiones Ujú. autónomas. Sí. Y ese pensamiento, como vi el comportamiento
esa tendencia en los colegios privados, ¿no? Obedezca que eso es lo que hay, eso es lo que se le dice. Bueno, siendo profesores, no sé por qué pasa eso. Algunos profesores repetidos tienen clase en el colegio público y trabajan en colegios privados. Ah, también, Son sí, los sí. mismos profesores. Pero se tienen que ceñir a unas normas de... Puede ser, puede ser. aun- En todo caso, el sistema de educación también necesita reforma. Sí, y urgente. Vamos a ver qué pasa con ese tema interesantísimo. ¿Qué otro tema tenemos entre el tintero? Pues sí, no, antes de mirar eso, también quería puntualizar acá que soy enemigo de las pruebas escritas. ¿Cierto que sí? Las pruebas escritas, los exámenes, las evaluaciones parciales, los exámenes finales, es una forma de demostrar el poder del profesor sobre el pobre estudiante. Y el- Yo siendo profesor eliminé las pruebas. Conmigo olvídense de presentar exámenes, olvídense de presentar parciales. Aquí va a haber una forma muy revolucionaria de evaluar y es la producción intelectual suya. sí, ¿Cómo hacemos? No, haga ensayos, escriba, produzca, esa es la producción intelectual. Ah, es que no sé hacer ensayos, pues aprende. ¿Cómo se aprende? Haciendo. Entonces yo me declaré en contra de un sistema educativo que tiene más de 400 años de imperancia, el mismo método de estímulo-respuesta. sí. Eh, si una buena nota es un premio, pero una nota regular o baja es un mal estímulo. Sí, Entonces siempre se premia al que saca mejor nota y se condena al que saque baja nota, y eso no mide ninguna inteligencia tampoco. sí. Entonces yo sería más de la formación y de hacer una revolución educativa donde sí se privilegia el conocimiento, pero el conocimiento se evidencie a través de la misma producción, incluso artística, Ujú. poética y- y intelectual, ¿no? De escritos. ¿Cómo es el perfil de un buen profesor? Porque es que hay profesores que inspiran miedo. Yo tuve con mis hijos esa experiencia, un profesor de matemáticas. Ellos estudiaron en el Sansolano. Un profesor de matemáticas que ellos no aprendían porque le tenían miedo al profesor. Así es, el miedo de que llega y se impone. Yo tenía problemas también con la matemática, hasta que conocí en 10.º grado un profesor de cálculo, de trigonometría primero y luego de Mm. cálculo. Excelente profesor. Le cogí el amor a la trigonometría y al Ujú. cálculo. Aprendí. Por el profesor. Pero había otra profesora por allá que era de álgebra antes de 10.º, Mm. 8.º y 9.º. Y esa álgebra uno la veía llegar a ella y uno temblaba de miedo, Sí. y no tenían la pedagogía. Ahora Ujú. uno dice, no hay materias difíciles, todas son fáciles, depende del pedagogo. El, Si no profe- hay pedagogía, el profesor debe ser amigo del estudiante, tiene que ser amigo y pero tiene que ser, no tomar trago ni tomar tinto con el estudiante. No emborracharse con el estudiante, ¿o sí? ¿por qué no? Bueno, ¿Por bueno. qué no? Ah, sí, 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 yo soy cómplice eso, de mis cómplice. estudiantes, yo Cómplice. soy cómplice y alguna vez parar una clase para que esta persona hablara de su problema Sí. de tristeza, de su problema de De su ansiedad. ansiedad, sí. Exacto. Muy bueno. Ponerlo en primer plano. Lo detectaba usted. Sí, Lo detecta. Uno independientemente, detecta. Ujú, uno detecta, venga, ¿qué le pasa? Quiere compartir con nosotros. Comparta su experiencia acá. Nosotros estamos para rodearla de afecto. ujú, Esa es la política de la educación, del afecto, del amor, ¿cierto? ujú. En eso creo yo. En eso creo que y se pueden recuperar muchos seres humanos porque ¿qué tantos estudiantes se han quitado la vida por el bullying? ¿Qué estudiantes se han quitado la vida porque perdió un examen? Sí. Porque no fue capaz de superar una materia. Muchos se han quitado la vida por eso. O se trauman. O se trauman, O se trauman. o se Eh, vuelven eh, asesinos incluso. Ese puede muchacho pasar que llegó a todo. un colegio en Estados Unidos y comenzó a disparar Ujú, ujú, teniendo 18 años y ujú. disparó contra niños de 9 y 8 Sí, sí, años sí. que porque a esa edad se burlaban de él en el Sí, colegio. sí, sí. Entonces, terrible, es un Esos trauma bravos, terrible. bravos, Entonces, eso bravos. es lo que hay que ver, es que uno no está formando notas, sino que está formando seres humanos. Personas. Sí. Estamos, Eso es lo que estamos me de encanta a acuerdo. mí de la pedagogía. Vamos al rescate del ser humano como tal, naturaleza humana, ese que hay que rescatar y ese discurso llevo años en eso. Mi granito de arena nada más porque eso es sumamente imposible, difícil de solucionar, de manejar. Rescatemos la sabiduría, rescatemos el ser humano, rescatemos los principios, el amor. Estoy de acuerdo con eso, el amor. Este mundo necesita mucho amor.
hay que trabajar en eso. El amor, la La comprensión, los comprensión, la afectos, tolerancia, los afectos, la los música. afectos, todo eso hay que empezar. El arte, muy bonito. El arte nos salva. El arte salva. Bueno, esto no es arte. Ya para terminar unos daticos. ¿Se acuerda que hablamos hace unos días sobre la situación de Guaviare? Que estaban agarrados las Sí, disidencias sí, de grave. Mordisco con las disidencias de De Calarcá. Calarcá. 16 cuerpos hasta el momento recuperados De ese fuego cruzado. de ese fuego cruzado, disidentes, de los cuales 13 ya fueron identificados. Y la noticia agradable dentro de todo este caos es que no hay niños, no hay menores. ¿Sí? Es lo Son lamentable. combatientes, lo lamentable, pero imagínense, en 2 o 3 días o de combates van 26 muertos y todavía hay algunos por recoger, porque se los llevan, los esconden, los guardan. Triste, ¿no es Y ahí cierto? es donde el Estado tiene que Triste, ser drástico. El Estado fuerte, tiene que ser autoridad, drástico y perseguir a autoridad, todas esas, autoridad, sí, 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 llegar y perseguir con todo el poder de la fuerza pública sí, con esas presencia. personas que están desestabilizando Toda una las región, poblaciones, toda la claro. población y eso es lo que deja entre ellos mismos, Ujú. por cultivos, por todo, porque ahí no hay, usted está de acuerdo conmigo, me dice hace rato, ahí no hay ideología que valga. No, no, Ahí no, es un negocio ahí definitivamente. montado ahí ilegal, minería, vías de narcotráfico, porque es que estamos llenos de muchos conflictos y ahí deja esa cifra que le doy yo ya oficial de medicina legal. Van 26 cadáveres recogidos, de los cuales 3 han sido identificados. Pero no combatientes, gente de la No, población son civil, combatientes. Son combatientes. de los que quedan en los campos de batalla, llamémoslo así. No son desplazados, no son víctimas. Aunque se está no sé si haya alguien de informaciones que son disidentes, A mí los me que parece están que ahí. esos pocos hay que intervenirlos directamente con presencia activa del Estado. Llegar y llegar con planes, llegar con medidas muy verticales. Verticales porque eso no le puede dejar coger ventaja. Colombia yo creo que tiene que superar más de 5 décadas de violencia Ujú. y de muerte. Eso tiene que ir superándose y no podemos caer No a podemos repetir la historia. ni volver a repetir la historia, estoy totalmente de acuerdo. Una noticia para cerrar, antes de cerrar nuestra emisión de las 9 de la mañana, una noticia un poco light. ¿Usted le gusta Netflix? ¿Usted ve televisión? ¿Usted es Es una televidente? buena plataforma, sí, es una buena plataforma. Yo casi no soy televidente. Yo desde la pandemia para acá, es decir, hace 5 años yo no veo televisión. Yo Pero pensé que me hacía lo contrario. Desde la pandemia para acá veo televisión, porque no, en no, pandemia no hacíamos sino ver televisión, no, yo no, yo apagué el televisor ¿verdad? porque eso eran cifras de miedo. Ah, la noticia, sí. Las noticias No, eran pero por cifras eso de mismo la miedo. plataforma servía, porque sí, sí, para ver sus películas, no Netflix ha sido noticias. una buena experiencia, Una buena e incluso ha experiencia acabado con los teatros. con los Con teatros, los teatros, sí. está acabando con la televisión. El Exacto, sí. streaming está acabando con la televisión. Le tengo una cifra para que usted se sorprenda, se sorprende si es que se puede sorprender, Yo no he perdido la capacidad de asombro. pero son cifras astronómicas. Son cifras que dice uno, carajo, este mundo. Pero bueno, es una forma de negocio y una entretención que vale. Tiene más de 325 millones de suscriptores a diciembre del 2025. A eso es lo que nosotros trescientos aspiramos. veinticinco millones de suscriptores. Este canal aspira a tener esa cantidad de Ay, sería. proyectar a Sí, 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 xm.com. sí, sí, sí. Increíble, ¿cierto? Suscriptores O sea, gente que le entra, en el mundo. gente 325 que que paga paga. su mensualidad, Que pagan la mensualidad. que comparte pantalla. Hagamos, ya no dejan, Ya no dejan. ya no dejan. Imagine, aquí la básica vale 20.000 pesos en Colombia. Multipliquemos la mínima. 20.000 pesos que yo sé que en otros países más costosas. Promediamos 25.000 pesos. La, la básica. Por 325 millones, ¿cuánto dinero maneja esa empresa? No, 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 eso es exorbitante. Grande. 96.000 millones de horas en la plataforma de la gente. 96.000 millones pasa la gente, esos 305 suscriptores con su familia, se Es que acumulan de programación 96.000 millones de horas de hay, la s- plataforma en emisión. hay series, 95, eso es hay increíble. series que lo agarran a uno y Sí, bueno, vamos a serios. ver la otra, vamos a ver la otra. Sí, Y sí, sí. es Me gustan mucho las envolvente. series. Yo ya no veo televisión nacional. No veo sino un noticiero nada más en el día. Claro que yo permanentemente estoy buscando, me llegan al internet, a los correos, me llegan la información, pero entonces yo ya no veo noticiero.
Si yo me quiero relajar, después de hacer un ejercicio de noticias, me pongo a ver mis series en Netflix. Tengo también Videos Max. musicales. No me gusta mucho el tema de la serie, las películas. Yo soy muy visual, me gusta más la televisión, el streaming ahora, que salir incluso a la calle. La pregunta es, ¿van a desaparecer la tradición Caracol RCN? ¿Desaparecen en poco tiempo? Pues yo creo que esa es la tendencia. Como canal. Sí, como canal tradicional. Tradicional. Tiene De que novelas, desaparecer. de Incluso costumbres, ellos han hecho la migración ya. ya están haciendo migración a plataformas, a plataformas. aplicaciones, pero desaparece. La radio, Se como la transforma, la radio conocemos, se transforma. la radio como sí, yo La digo que radio transforma. ahora no se escucha y no que se ve. Aquí Sí, estamos así estamos. en un ejercicio Pero la radio como tal, las FM desaparece le pasa lo que le pasaría porque a la la AM, la AM desaparece. ¿Usted cómo ve el futuro de la FM, de las emisoras FM? Pues yo creo que es la misma que está pasando que pasó con Va la a pasar con las AM, va a ser Sí. lo mismo. Porque ya toda la conexión es en estas Internet, sí, sí. plataformas. Sí. Aquí uno encuentra emisoras virtuales. Claro, de encuentra- todo el mundo. Y que aligera costos. Sostener Sí. una emisora FM, o así sea AM, vale millonadas, licenciamientos y todo ese tema. Entonces, estamos donde estamos, Mise. El futuro ya, agilizado, Aquí plataforma estamos con digital, plataforma digital, Proyectar proyectarxm.com xm.com, propia. propia, con televisión, con radio, también nos escuchan por radio, que no nos quiere ver porque somos muy feos, no Ujú. pueden escuchar por radio, Sí, ahí sí. está la opción, porque hay posibilidades de todo. Pues vea, yo creo que al inicio del programa aquí la gente me vio peleando con un zancudo Sí. y me vi ahí está, ahí se ve por Ahí televisión. se ve por televisión que- el gesto, pero, Sí. pero hay gente que criticará y hay gente que le gusta la espontaneidad. Sí, Sin claro. gustos no hay disgustos, decía mi abuelita. En radio yo podía salir en pijama aquí a hacer el pijamada programa, y pero con acá ahora chanclas. en televisión yo cómo voy Y a con salir chanclas, y con sí. chanclas, sí. Ya más Bueno, visual, más había estético. presentadores que le ponían acá su escritorio, entonces Sí. no se veía cómo, Sino el saquito. cómo estaban de aquí para abajo. Bueno, hasta con bermudas, Hasta como un con amigo. Señores videoyentes, un poco aligeradito al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Mise. Conversaciones Gracias, hoy- entretenidas como siempre. Hoy por cuenta del aguacero en Montenegro iniciamos media hora después, Media pero hora muy después, entretenido. porque tenemos nuestro ingeniero, que mucho agradecimiento a Alejandro García por estar aquí. Hace un esfuerzo grande. Se levanta a las 4 de la mañana por poder estar aquí antes de las 7, Sí, pero depende del transporte. Y pero depende llegó del a clima. paso rápido. Y depende a del las 7:30. clima. Entonces hay que entender eso. Nuestra idea es tratar de iniciar a las 7, pero hay que entender las circunstancias de las personas. Muchas gracias. La invitación para mañana a Sala de Prensa tenemos un invitado, candidato al Senado de la República, que hay que hablar. Hay que hablar porque Hay que escuchar hay que también. escuchar es lo mínimo que podemos hacer. Con paciencia y ya uno hace el análisis si le cree o no le cree, si vota o no Y vota. toma su decisión. Recuerden, videoyentes, que estamos en época electoral y por eso ustedes creerán que hay saturación de programas políticos, pero es lo que está sucediendo. Cuando acontezca algo un poco diferente, pues obviamente hablaremos del tema. Mise, nuevamente, muchas gracias. A usted, Oscar, muchas gracias y a toda nuestra audiencia que sigan ahí conectados con nuestra plataforma. Plataforma, igualmente la invitación para mañana a Sala de Prensa a las 7 de la mañana. Muchas gracias.